Mira, el microfocus hoy en día se ha posicionado, está buscando posicionarse, digamos, dentro de lo que tiene que ver con el resolver el dilema digital de las compañías, ¿no? Básicamente esto significa el ayudar a las compañías a balancear todo lo que tiene que ver con el operar en el día a día sus tecnologías, sus procesos, y al mismo tiempo balancear esa operación del día a día con la evolución a diferentes tecnologías, dentro de todo el tema de transformación digital y de cómo llevar, como dije antes, ese balance, no descuidar una, no sobreenfocar la otra, sino lograr, por un lado, aprovechar de la mayor manera, de la mejor manera, al máximo, las tecnologías que hoy tiene, al mismo tiempo que va moviendo y evolucionando las tecnologías que tiene hacia el adaptarse a todas las nuevas tendencias, hacia acoplarse a todos los riesgos nuevos que van saliendo el día a día, todas las amenazas, y de nuevo cómo hacer ese balance entre una y otra. Precisamente ahí es donde se está focalizando principalmente la misión de la compañía. Por un lado está todo el tema de entrega de aplicaciones, sin duda un tema súper relevante, donde se apoyamos a los clientes en todo lo que es el ciclo de valor de sus aplicaciones, desde la concepción, desde el concentrar todos los requerimientos, hasta todo el tema de desarrollo y operación de las mismas, dentro de todo un ciclo de DevOps, por ejemplo. También nos encontramos con todo un tema relacionado con la operación de tecnologías de información, que también sin duda es uno de los pilares fundamentales de la estrategia de la compañía. Por otro lado, también se encuentra todo el tema que tiene que ver con la mejor calificación o la mejor utilización de la información interna para generar inteligencia, ¿okay? Y por último, pero no menos importante, y con mucho foco también, especialmente aquí en el mercado mexicano, que tiene que ver con todo el tema de ciberresiliencia, ¿no? Que es un tema también muy importante, de mucha relevancia para los CISOs, particularmente para los CIOs en general, para las compañías en general, de cómo las tecnologías de información pueden ayudar a todo este tema de resiliencia empresarial, ¿no? Y de resiliencia finalmente en la seguridad de las tecnologías, para precisamente anticiparse a una eventualidad, anticiparse a un riesgo, anticiparse a una disrupción, como una vez que ocurran, que lo más probable es que eventualmente ocurra alguna disrupción, cómo recuperarse de la manera más ágil, con el menor impacto posible, y adaptándose continuamente a las nuevas amenazas. Es precisamente donde este tema de ciberresiliencia va enfocado, pero al final, como digo, es una compañía que tiene un portafolio muy amplio, con varios pilares fundamentales, siendo esto quizá como que el resumen a alto nivel de lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cómo lograr que esta tecnología, que este grupo de tecnologías en general, apoyen desde el punto de vista más de negocio? Durante muchos años quizá nos hemos perdido un poco en cómo las tecnologías en sí mismas logran resolver uno u otro problema, pero creo que hemos dejado a veces de lado el cómo esa tecnología realmente apoya al negocio. Eso siento que se perdió un poco de vista, y quizá con todo este tema de la pandemia y todo lo que ha implicado, nos han hecho ver que, mira, sí, la tecnología tiene una cantidad de ventajas, tiene una cantidad de cosas que resuelve, pero si esto no lo logramos casar, no lo logramos ensamblar con una necesidad real de negocio, con cómo logramos darle al negocio mayores ingresos, cómo logramos ahorrar costos, por decir cualquier problema de negocio genérico, si eso no lo logramos casar de esa manera, pues cada vez se hace más complicada la justificación, cada vez se achican más los presupuestos,
precisamente lo que hace un momento nos estaban platicando, donde justamente quizá durante la pandemia en muchos casos hubo, o en algunos casos hubo, algunos aumentos presupuestales, en muchos otros más bien fue todo lo contrario, de cómo logramos hacer más con lo que ya tenemos. Y es precisamente allí donde juega mucho el papel, esto que comentaba, de cómo amarrar, cómo hacer match entre lo que la tecnología te puede traer y lo que el negocio puede recibir a cambio. Entonces, al final, en resumen, esto es mucho de lo que hoy estamos viendo, estamos escuchando de los CIOs, de los ISOs, de los directores de operaciones, directores de infraestructura, es, mira, ayúdame precisamente a mapear esto que me va a resolver esta tecnología con un problema real de negocio. Y ahí es donde precisamente juega mucho el rol, bueno, de las compañías como nosotros y de también, lógicamente, estos grupos internos de CIOs, de CISOs, que en el día a día se enfrentan con este reto. Es un reto, insisto, muy actual y muy asociado con todo lo que vivimos durante la pandemia y eventualmente posterior a la pandemia. Eso seguramente continuará. Micro Focus es una compañía que tiene en el mercado más de 40 años. Es una compañía que hoy en día se ha posicionado como una de las compañías de software más grandes del mundo y que al final del día, como decía al principio, tiene una cantidad de soluciones donde, como yo siempre le digo a los CIOs, a los CISOs, etcétera, que conozco, la cantidad de soluciones y la cantidad de tecnología que proveemos, la experiencia que llevamos en el mercado, hace difícil, digamos, que haya algún proceso, haya alguna necesidad particular que tenga una empresa de tecnología de un tamaño incluso pequeño, mediano, por supuesto grande y muy grande, donde nosotros no juguemos algún tipo de rol o no podamos proveer algún tipo de apoyo. Yo creo que como diferenciador nuestro es mucho que nos hemos convertido en una empresa muy grande, una empresa de software con un portafolio muy sofisticado, muy amplio, muy profundo, pero que seguimos siendo al final una empresa que tiene la agilidad para moverse a la velocidad que requieren nuestros clientes, que muchas veces es una agilidad importante, donde hay que resolver problemas de hoy para mañana, donde hay que adaptarse a una cantidad de cosas, hay que adaptarse a un problema, hay que adaptarse a un presupuesto, hay que adaptarse a una cantidad de cosas que, insisto, como empresa, que a pesar de ser de este tamaño importante que te decía, aún así nos logramos mover y nos logramos flexibilizar ante muchas de las situaciones que tiene el cliente, adaptarnos a soluciones para al final del día resolver ese problema que, como ya decía, no solamente resuelve un problema técnico, sino al final del día un problema de negocio. Hoy en día, y un poco mapeando lo que hemos venido conversando durante la mañana de hoy en el evento, yo creo que las empresas, los CISOs, los CIOs, se están enfrentando con una cantidad de problemas de los que quizá en algunos casos ni siquiera se ha escrito, ¿no? Porque como sabemos, esta pandemia vino a reescribir o vino a reinventar muchas cosas o a romper muchos de los paradigmas que ya traíamos, y muchas de las veces yo creo que lo que hemos escuchado mucho es que quizá el CIO se siente solo, se siente como que, bueno, un problema nuevo, un problema que nunca le había sucedido, que es nuevo para todos. Y quizá nosotros podemos jugar un rol interesante, ¿no? Un rol interesante en apoyarlo, en acompañarlo, en estar allí, en dar asesoría en muchos de estos temas que antes comentaba, siendo una empresa, como dije, una empresa del tamaño y de la profundidad del portafolio que tenemos. Yo creo que sí tenemos las capacidades para poder ser ese trusted advisor, como le llaman, y poder llevarles nuestra experiencia, poder llevarles un poco de esos casos de éxito que hemos tenido, muy particularmente en México, donde ha sido un mercado para nosotros muy importante. En los últimos 2 años ha sido un mercado de muchos retos, pero también
de muchos casos de éxito, de muchas experiencias que, insisto, podemos llevar, podemos sentarnos, podemos platicar, y al final del día yo creo que ese es el mensaje, ¿no? A todos los CIOs allá afuera, que inclusive, como digo, muchas veces como dije antes, quizás se establece que, o se piensa que una empresa de la profundidad y de la capacidad y del tiempo que tiene Microfocus en el mercado, puede que sea una empresa dirigida únicamente a empresas grandes. No es el caso, no es la realidad hoy en día, y no solamente hoy en día, desde hace muchos años ha sido una empresa que ha venido apoyando desde la pequeña, mediana, grande y muy gran empresa, por lo cual el mensaje, insisto, es un poco acérquense, estamos para servirlos, estamos para ayudarlos, y de nuevo creo que tenemos las credenciales, tenemos la experiencia y especialmente los casos de éxito aquí en México, un mercado muy particular donde, insisto, ya tenemos muchos años llevando estas soluciones y generando buenas experiencias para nuestros clientes. Nosotros tenemos una comunidad de canales muy importante. Ciertamente uno de nuestros activos más importantes son precisamente esos canales capacitados, entrenados, también con muchos casos de éxito, a través de la página www.microfocus.com. Pueden allí conseguir toda la información de contacto, tanto de nuestras oficinas directamente, como también de nuestros canales, que, insisto, es un tema totalmente transparente, no hay ninguna diferencia entre contactarnos por una vía o por la otra, sea un canal o directamente, pero a partir de allí pueden conseguir toda la información en redes sociales, en LinkedIn, etcétera. Ahí nos encuentran también, con lo cual, insisto, estamos allí a la orden para cualquier necesidad.